La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos nos encontramos con jóvenes que vienen con tantas cosas lindas para comentarnos su vida, su esfuerzo, su lucha siempre. Y hoy nuestros invitados que vienen, ellos mismos se van a presentar evidentemente, así que me ahorro eso, la presentación, los vamos conociendo y las propuestas que también ellos presentan, esas propuestas que ellos van regalando también a su comunidad. Muy bien, muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar siempre, nosotros comenzamos, ¿verdad?, con las damas. Las damas son las que primero, ¿verdad?, se presentan un poco. Queremos saber tu nombre, qué estás haciendo, de dónde venís y después entonces vamos a escuchar también a tu compañero. Bueno, yo soy Iliana Montserrat, tengo 22 años. Parece que te olvidaste ya, Iliana. Y la verdad es que hay veces que hay que olvidarse también de eso. Las mujeres dicen que no hay que brotarle la edad, dice, Y, ¿verdad? bueno. Cuando somos jovencitos todavía podemos, dice. Bueno, tengo 22 años, soy de Villa Elisa. Nacida luego en Villa Elisa. Sí, de Villa Elisa. Ya. ¿Y tus padres de dónde vinieron? Mis padres, bueno, mi mamá es de Asunción y mi papá sí que nació en Buenos Aires. Buenos Aires, pero hijo de paraguayos. Hijo de Paraguay. Ya. Mira qué interesante. Sí. Y después vinieron hacia Villa Elisa, se encontraron por aquí. La verdad, sí, se casaron en Villa Elisa también, gracias a la presión de mi hermano mayor y de mí, ¿verdad? Ah, porque todavía no estaban casados. Todavía no. Ah, no estaban casados. Pero por suerte... Ya casaditos ahora. Ya están casados hace 18 ¿Cuántos hermanos años. son ustedes? Somos 3. Son 3. ¿Y vos qué sos, número? Yo soy la del medio. La del medio. Entonces son un sándwich ahí entre tus hermanos. La verdad que sí. Bueno, ¿y qué estás haciendo, Iliana? Con 22 años, ya en Dumí. Bueno, en primer lugar, ya soy profesora de música, o sea, de lenguaje musical. Ah, mira un poco. Soy profesora elemental de danza paraguaya. A la cuenta. Y en días nada más ya voy a estar defendiendo mi tesis. ¿De licenciatura en Ciencias de la Comunicación. En Ciencias de la Comunicación. O sea, 3 títulos 3. en realidad. A ver, vamos a repasar. El primero. El primero es profesorado en lenguaje musical. ¿Verdad? Lenguaje musical. Musical. ¿Cuál es la diferencia del lenguaje musical y qué es otro? De instrumentos, por ejemplo. De instrumentos. Eso sería otra cosa, ¿verdad? Serían diferentes ya. Porque a lo que yo me dedico más bien es a la lectura de partituras y demás. O sea, le hace solfear, como decíamos antes. Así mismo. Eso es lo que más me costaba y me hacía llorar el solfeo. Porque dice que tenés que dar la nota, ¿verdad? Si es decir, do, mi, sol, así, ¿verdad? La verdad que sí. Y sabes hacer difícil, eso, sí. te viene. Sí, pero es difícil al comienzo, ¿verdad? Igual sigue siendo difícil. Igual sigue siendo difícil. Sí. ¿En serio? Es que todo el tiempo hay que estar entrenando. Si no te quedas duro. No se puede. Y eso ya terminaste, soy ya profesora. Ya soy profe, me recibí el año pasado. El año pasado también ya me recibí. O sea, cuando vos sos de lenguaje musical, podés dirigir un coro, esas cosas. Sí. ¿Verdad? Para eso es. Exactamente. Yo te quiero contratar y tener un hermoso coro para ñante ñarañe. Qué bien. Bueno, y otra cosita, Iliana. Sí, lo que es la parte de la danza, profesora elemental de danzas. Y mi tesis. Profesora elemental, a ver si no me equivoco, son 10 años. 10 años. 10 años. Y después, para más 2 años, ¿verdad? 12. Sí. Aquí varias ya fueron pasando. Y espectacular, me gusta mucho, ¿verdad? Cuando nos hablan un poco y nos dicen sobre la danza. Y paraguaya, clásica. A mí me gusta la danza paraguaya. Danza paraguaya. Danza paraguaya. Sí. Qué bien, Chiliana. ¿Y el tercero que ahora ya estás por tener también tu título el año que viene o este año? Este año, en días ya. ¿En días ya? En días ya. En días, ya. Si todo sale bien, ya defiendo este juego. ¿En serio? ¿Y en qué consiste? Bueno, mi tesis se trata de los incendios forestales
en realidad sobre una campaña de concienciación que se hizo en el año 2022. Ya. Se encargado la Secretaría de ¿Qué área me dijiste, perdón, qué área era esa? En la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Ah, de Ciencia de la Comunicación. Ah, y comunicar un poco, o sea, tu tesis sería sobre eso. El análisis de la campaña publicitaria que se hizo. Ah, campaña publicitaria. Así es. Qué bien. Bueno, vamos a dejarle un poco aquí a tu compañero presentarte un poco tu nombre, de dónde venís. Yo soy Alejandro Barenga, tengo 25 años. Estoy estudiando la carrera de Ingeniería Civil en la UNA de la Nacional. Sí. Estoy trabajando en la institución, el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística. Vos no me metiste en la estadística. Yo no existo como paraguayo. ¿No se te censó? No se me censó. Después de acá te voy a censar. Me haces censar. Sí, tranquilamente. ¿No se puede meter ahí? No, ya no. No hay que se pueda hacer. Porque nosotros estuvimos ahí, porque estamos entre dos países. San José Obrero, ¿verdad? Ahí se decía, todo, nadie. Pasaron por ahí dos muchachos. No, dicen, nosotros no nos corresponde aquí. Nosotros tenemos tal cosa. Esperamos y nosotros ya teníamos que tener misa, que esto. No llegaron nunca. Y bueno, y esperamos llegar. Entonces tenés que censarme, porque yo quiero ser número dentro del país. Bueno, entonces, ¿qué estás estudiando también? Ingeniería Civil. Mira, sí. ¿Qué año me dijiste, perdón? Estoy segundo año. Segundo año. ¿Eso cuántos años más o menos son? Son 5 años. 5 años, y después tesis, etc. Sí, todo incluye. Qué interesante, che. Sí, después... y mira que la Ingeniería Civil es bastante pesadita, ¿eh? Sí, muy pesado. ¿Y podés hacer tu trabajo y al mismo tiempo Sí, estoy tratando de sobrellevar. ¿A la noche eso hacen? ¿O qué hora hacen Ingeniería Civil? Como mi trabajo es a la mañana, yo estoy a la tarde normalmente en la facultad. Ya. Tengo esa disponibilidad en el horario. Ya. Y ahí también uno va eligiendo las materias, o sea, va de acuerdo a su ritmo, ¿o no? Sí, ¿O siempre tenés que...? O sea, hay una malla que vos tenés que seguir, pero si es que... Un año. Sí, no pasás, bueno, repetir, pero... Por eso digo, en ese sentido digo, si un año no pudiste hacer toda la malla, después puedes volver a hacer esa materia, sí, ¿verdad? Ya, o sea, ir llevando. Ya, eso es interesante porque eso te ayuda también a poder llevar sobre todo el estudio, el trabajo, porque muchos necesitan de eso. Bueno, ¿y qué más estás haciendo, Alejandro? Bueno, soy aficionado también a la música, no tengo un título como ella. ¿En serio? Pero sí, aficionado con todo el lenguaje musical. Sé leer partitura también. ¿En serio? Y también estoy en el coro, guitarra. Pero estudiaste un poquitito para leer la partitura. Sí, fui compañero de ella. Fuimos compañeros. Pero vos no terminaste. Pero yo no terminé porque justamente ya me hizo mi trabajo. No, y por eso, imagínate. Pero hasta que, ¿cuántos años es eso de la lectura de las partituras, por decirlo? En el lugar que nosotros estábamos estudiando son 4 años. 4 años. Y ahí entonces una práctica, ¿verdad? Sí. Pesada, yo sé que eso. Y fue complicado, por algo ya no estoy más. Es complicado, sí. Fue muy complicado, sí. Yo recuerdo, yo estudié un poco de piano, ¿verdad? Y mi profesora hasta ahora, de feliz memoria, ya creo que falleció ya, Elvita Bonzi en Concepción. Famosa como profesora. Y con el piano, ¿verdad? Entonces al mismo tiempo de hacer las prácticas, ¿verdad? Etcétera. Entonces teníamos que aprender a leer. Imagínate vos. Porque para el piano, no podés luego sin partitura. Encima es más difícil. Hacer las dos manos otra vez. Lastimosamente yo comencé, pero terminé un año nomás hice, o sea, principiante. Después ya me fui al seminario y ahí ya no había posibilidad de hacer con un ritmo así como se necesita, ¿verdad? Es hermosa la música, ¿verdad? Sí, me gusta. Apasionados de la música. Demasiado. Y bueno, después la vamos a escuchar entonces también, ¿verdad? Con la música. Sí. Bueno, ¿y dónde vos estás, Alejandro, tu servicio comunitario, tu servicio yo tengo servicio en la Capilla San José de Villa Elisa, perteneciente a la Parroquia Virgen del Carmen. Ya. ¿Vos naciste en Villa Elisa también? No, yo nací en Asunción. Vos naciste en Asunción, sí. Mi papá es de Resistencia Argentina y mi mamá es de Bellavista Norte, allá de Mambay. Sí, pero medio yo valle nosotros. No sé cómo se encontraron, pero ahí se encontraron en algún mundo, sí. Mi papá iba a ser sacerdote encima. Él era redentorista. ¿En serio? Entonces es muy fácil. Se fue los redentoristas están ahí. Ellos tienen la parroquia ahí.
Ellos tienen en Bellavista. Creo que sí. María Auxiliadora se llama la parroquia de Bellavista. Y en Pedro Juan también están los redentoristas. Ahora entiendo. Ahí está. Yo le digo a la mamá que vos le sacaste de su ministerio. No, mentira. Yo no le saqué. Que me digan lo que yo peleé con ellos. Es una decisión. Claro, una decisión. ¿Cuántos hermanos son ustedes, Alejandro? Somos tres. Tres también. Yo soy el del medio. El del medio. Ya. ¿Y qué tal tu servicio? ¿Y cómo se llama? Me dijiste San José. San José, la capilla. Ahora estamos en breve comenzamos. Solo San José, así nomás se llama. O San José Obrero, San José Esposo. Esposo. Sí. Ya. Pero hacemos también celebración con San José Obrero, el 1 de mayo. 1 de mayo. Entonces 19 de marzo es nuestra fiesta patronal. La fiesta patronal, sí, hermosas comunidades, ¿verdad? ¿Y vos, la tuya era? Mi capilla es Virgen de la Candelaria de Villaliza. La Virgen de la Candelaria. Ahí también, entonces hace poco también, ¿verdad? Febrero. Sí, el 2 de febrero. El 2. Qué bien. Bueno, estamos así hablando con estos jóvenes que vienen a visitarnos en este día tan especial. Entonces nosotros, queridos amigos, volvemos enseguida con más Jóvenes para jóvenes en familia. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy. Yo quiero un solo rebaño, soy para todos Salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy la vid verdadera, mi Padre Dios el viñador. Produzcan fruto abundante, permaneciendo en mi amor. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy Señor y Maestro y un mandamiento nuevo os doy: que se amen unos a otros como los he amado yo. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara.
Queridos amigos, nosotros estamos volviendo con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y en este domingo aquí le tenemos a Iliana y Alejandro, ¿verdad? Iliana Montserrat Sí. y Alejandro Daniel. Viste que los dos nombres recuerdo, che. Alguna vez la memoria viene todavía. Bueno, queremos nosotros saber un poco la realidad de ustedes. Iliana, vos estás en Virgen de la Candelaria, me dijiste. Sí. Geografía misma, ¿dónde queda la capilla esa? A ver un poco. Nosotros decimos al lado de, cerca de, tal ruta, tal avenida, Sí. 2 cuadras. Ya tengo que decir, Detrás de la parroquia Virgen del Carmen de Villaliza está la capilla. ¿en serio? Más o menos así. Ahí está muy cerca nomás. Sí, o sea, muy cerca, 7 cuadras. a 7 cuadras. Ah, sí, sí, Nada. conozco. Es la continuación de Avenida Pico, algo así, Américo Sí. Pico, al Américo Pico, sí. fondo, ¿verdad? Américo Pico. Que sigue ya hacia San Antonio, Hacia por San decir Antonio así. más o menos. Ah, sí, sí, hermosa comunidad esa. Muchísimas sí, gracias. Sí, sí, hermosa comunidad. Hace poco estuvimos celebrando ahí también la fiesta con Ñan de Yarañelo, o sea que la gente, que incluso ya les habrá visto. Qué lindo. Bueno, ¿y cómo están trabajando ustedes ahí, Iliana, en su comunidad? Bueno, la verdad que la capilla Virgen de la Candelaria cumplió este año 16 años de, 16, de jovencita servicio. entonces como actividad Sí. dentro del barrio. Es una comunidad joven, decimos, por los años de servicio y también por los servidores que hay en la capilla, ya que todos los catequistas son jóvenes, tienen, o sea, la más grande, vamos a decir, tiene 32 años. Ah, sí. Y Primero luego, entonces que me voy ahí, nos voy a encontrar ahí viejitas rezando el rosario. Todos jóvenes. Qué espectacular. bueno, en catequistas, ¿verdad? En ya la parte de cambiar. catequistas. Luego, en la parte de la coordinación de la capilla también es gente joven. Ya. Lo que se encarga la gente adulta, vamos a decir, es de la parte económica, que es muy importante también para No, nosotros. y claro, evidentemente, porque sin la economía, ¿cómo vamos a vivir, verdad? Y, Pero... Y los jóvenes de antes que no ponen, pues, ¿verdad? y no. Te quedas medio así, ¿verdad? Lo que pasa es que la colecta no pasa hacia donde está el coro, si no yo iba a poner también ahí mi plata. ¿O estás siempre en el coro? Estás ahí Siempre, con la... siempre en el Hermoso coro. coro tiene usted, hermoso. Muy La verdad que lindo, se suena esa melodía. Ahora entiendo por qué. Ahí está. Sí. Y vos, Alejandro, ¿qué tal en tu comunidad? ¿Cuál es? San José, esposo, yo soy coordinador de liturgia ahí y es una comunidad bastante activa realmente, ¿verdad? Es una de las comunidades más fuertes de Villaliza. ¿En ¿verdad? serio? Sí. Tiene mucho ejemplo para los demás capillas, pero sí tenemos nuestras diferencias, pero tratamos de llevar nosotros como comunidad, ¿verdad? Claro, claro. Hay diferencias, pero siempre buscamos el bien común y lo mejor para nuestro Señor. por Una sobre todo. vez a mí, ustedes me invitaron una vez, creo que era el Día de los Difuntos. Sí. Ahí me impresionó y me quedé hasta conmovido, porque metieron no sé cuántas mil fotos por la pared, por todas partes, y cada uno traía la foto de su ser querido Sí. difunto. Es una Vos sabés tradición que yo me quedé que así y adquirimos. dije, yo cuando eso dije, dentro de poco quiero que me pongan aquí también mi cuadro cuando yo ya esté en el cielo. Le dije, todos se asustaron, ¿verdad? Ah, pero esa es mi realidad. le Claro. dije, ¿verdad? Tienes que pasarme Y con tu foto, no tu mejor foto. Vamos a esperar. Vamos a esperar todavía. Vamos a guardar Vamos a bien, guardar para tu poner en foto. todas las No por comunidades. ahí, alguien se ahí pone para él. No. Se va a asustar todo. Busquen después usted ahí en Facebook o lo que sea, saque una foto. Sí, Y- vamos a poner nubecita. No, pero me impresionó, muy lindo. Entonces ustedes ahí están trabajando bien con todas estas actividades. Sí, estamos progresando. Y además ha visto que tienen un hermoso terreno, enorme ese ahí. Sí, tenemos el patio enorme que normalmente cuando hay mucha gente hacemos la misa afuera, ¿verdad? Sí. Le decimos el santuario ecológico. Ah, sí, porque sí. El árbol ahí está así. Visto que tiene hermosos mangos Sí. y todo eso. Que la gente no quiere comer a veces. Porque al lado está el cementerio. ¿En serio? de Villa ¿Y Elisa, qué entonces tiene que ver el cementerio con Y el...? yo escuché comentarios que dicen que no quieren comer porque tiene todos los nutrientes de los muertos que están ahí enterrados a su lado. Entonces, Mejor, porque ese fue nutriente que y dicen nosotros que, sabemos pero lo mejor. vos Claro, agarrás cuerpo, el ¿vos sabés mango lo y que se es? ve riquísimo, dicen. En Se ve en serio se ve delicioso, muy rico. muy sí. rico. Me tienen que invitar. Pero yo no voy a comer ni Y bueno, invítame a mí. Te voy a dar no me abono, cuente bueno. nomás. Dale.
Qué bien, che. ¿Y qué tal la actividad? O sea, vos estás en la liturgia, me dijiste, ¿verdad? Che, ¿y se puede llevar, Alejandro, todo lo que me estás contando? ¿Vos estás trabajando con el censo? Sí. ¿Estás trabajando o estás estudiando ingeniería civil? ¿Vos sabés lo que es civil? Y un joven así puede estar otra vez en la iglesia, en la capilla, estar con el coro y además ser otra vez encargado de la parte de liturgia. ¿Se puede bien? Se puede. Acá digo ejemplo. ¿En serio? Y puede venir otra vez a mi programa aquí para poder hablar. Otra vez más. Tenés Ya vamos a tiempo, tener tiempo para eso, sí. Se puede. Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que te mueve eso, Alejandro? ¿Por qué? ¿Qué es lo que más a vos te mueve? A mí me encanta realmente el servicio que hago, ¿verdad? Personalmente me dio mucha fuerza también. Todo lo que hacía en mi momento más difícil, ¿verdad? Que fue cuando falleció mi papá. Ah, falleció tu papá. Sí. Pero sí, me encantó y para mí es una fortaleza que toda persona tiene que vivenciar, ¿verdad? Ya. Vos me contaste nomás de tu papá así en general, pero me dijiste que falleció. ¿Qué le pasó? ¿Se enfermó? Sí, tuvo cáncer y estuvo un año por el hospital. ¿En Estuvimos serio? un año, sí. Por eso también es que estoy en segundo año de la facultad, porque un año dejé la claro. facultad por Claro, cuidarla a él. claro, cuidarle, estudiar, trabajar, mantener. Sí. ¿Y ahora cómo están manteniendo a la familia? Está mi mamá con nosotros y Trabaja mi hermano, ella sí, también, ella trabaja. también trabaja. Sí, y todos estamos, mamá y yo lo que trabajamos en mi casa, pero Tus hermanos son menores que vos. mi hermano menor, pues mi hermano mayor ya no vive con nosotros Ah, porque que ya tiene su está familia. con su familia, sí. Entiendo. Entonces ahí se mantienen ustedes. Sí, nosotros. Tres, entonces. Mamá. 5 vos- somos, porque Sí. los papás de mi mamá, de mis Tu abuelos. abuelo de Sí, nuevo. mi abuelo y están mi con abuela. ustedes. ¿Y tus abuelos también son allá de Bellavista? Sí, ellos son de Bellavista. Ah, sí, mira y vos. viven con nosotros Le ahora. vas a mandar un saludo y ya le mandamos lo ya a tu abuelo porque Mi yo soy abuelo y don concesionero. Lidio. Sí. Yo soy de Concepción. Y entonces, y vos sabés que esa parroquia de la que estás hablando, María Auxiliadora también se llama ahí en Bellavista. Esa pertenecía a los salesianos. Ahora que decía un poco, creo que mi abuelo me dijo que te conoce. ¿En serio? No sé, Y el vos, mundo sí. es pequeño. Puede ser. Vos lo habrás visto en la televisión. Capaz porque él también se lo mente siempre, entonces capaz haya visto. Sí, él. sí, sí. ¿Cómo es el nombre de tu abuelo, su apellido? Lidio Coronel. Lidio Coronel. Lidio Coronel. Coronel. Coronel Cristaldo. Ya, ya. Cristaldo, mira, por los dos apellidos me suena muy bien porque esos son, en Concepción hay muchos. Tanto los Coronel como, incluso de parte de mi papá, ellos son, mi papá tiene su tercer apellido es Coronel. Entonces, Él es Cabañas Díaz Coronel, mi papá. Aquí ya se está pariendo para ver si más o menos. Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, ¿y vos? Bueno, mi función principal ahí es llevar la coordinación de la catequesis. También en la coordinación. En la ¿eh? coordinación O sea que aquí también. tenemos a dos coordinadores. La verdad que Bueno, sobre eso vamos a hablar entonces enseguida y vamos a conocer también el tuyo, así como estuvimos hablando con Alejandro. Bueno, nosotros, queridos amigos, vamos a volver enseguida con más Jóvenes para jóvenes en familia. Antes que te formaras dentro del
voz me quema dentro. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos nosotros volviendo en esta tarde con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Hoy estamos aquí con Iliana, ¿verdad? Que alguna vez nos confundimos con el nombre, Montserrat, y Alejandro Daniel. Él viene de la comunidad de Villaliza, las dos vienen de la comunidad de Villaliza. Ya conozco y ya estoy ubicando hasta geográficamente, me da un poco la memoria. Bueno, siguiendo la avenida Pico, Américo Pico, ¿verdad? Pico. Así se llama. Y el tuyo no sé la calle esa, cementerio no llegué así. Sí, Está en el- cementerio, sí, al lado del cementerio. Ya hasta no. llegó la mango y dijimos, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver, vos, y lo que me dijiste recién iniciamos en nuestro discurso, ¿verdad? Vos estás también encargada de la parte de catequesis. Así De los es. niños. ¿Y qué tal ahí los niños? ¿Qué tal? Porque ustedes han sido jovencitos, son 16 años recién de capilla. Sí, la verdad que después de la pandemia nosotros nos quedamos sin catequistas, sin niños. Estábamos a punto de quedarnos como un oratorio. ¿En serio? ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por Y qué la pandemia? perdimos fuerza como capilla por la pandemia, ¿verdad? Sí, Se o sea, cerró. todos se quedaron, todos se cerró. Nos permitían, lo abrían. Las demás comunidades siguieron gracias Porque a tenían- internet, ¿verdad? Ah, Pero internet. Ya. la gente que estaba en la coordinación antes dejó de juntarle a los niños, no buscó tácticas, técnicas para poder seguir la Ah, sí, catequesis. la catequesis, sí. Entonces, cuando yo tomé la posta, eran 7 ¿Hace niños. cuántos años comenzaste con la posta? Hace 3 3 años. más o menos. Ya. Este año 20 se van a añitos cumplir. tenía entonces. ¿Eh? Sí. Era muy ¿Y chiquita, qué la verdad. tal? ¿Y qué tal? Fue bastante difícil cuando nos quedamos con el yaque de que nos íbamos a convertir en un oratorio. ¿En serio? Ahí. Sí, ¿Y quién le dijo eso? ¿El párroco? el párroco. Ah, sí. No, nos dijo que se podía cerrar nuestra ¿En serio? capilla. Si así fue, muy, seguimos, dice. fue muy doloroso, la verdad. Claro. Entonces, con mi primo, que vive ahí al lado de casa nomás, dijimos, no vamos a permitir eso. ¿Y No qué te vamos a movió? ¿Qué te permitir. movió eso? Es interesante, Iliana. ¿Qué te movió así que el saque que te dejó así a vos también? La verdad que en mi servicio inició en la Candelaria. Ah, vos comenzaste. Entonces, Cuando yo eras no- niña, vos hiciste tu primera comunión. Tenía 14 años A cuando 14. inicié en el coro. Ah, en el coro. En el coro. Ya. Y el coro fue el que me enseñó. Porque al principio, bueno, hay que decir la verdad, yo no le conocía a Dios. ¿En serio? Yo me iba porque quería cantar nomás en la Ah, iglesia. la música lo que te Sí, atraía. y me dijeron, ¿querés cantar con nosotros en el coro? Y yo, bueno, voy a ir a cantar Ese ahí. era el tabú Sí, y la voy que a te ir. agarraron, ¿eh? La verdad que sí. Y pasaron, no sé, 3 años. Y yo seguía yendo porque quería ir a cantar. Entiendo. Y después nomás es como que yo ya sabía muchas cosas de la iglesia. Y yo no me daba cuenta. En ¿entendés? serio, porque voy entrando. Es que yo me di cuenta cuando yo ya estaba metida ¿En completamente. Y Qué bueno, bueno. nos pusimos las pilas, salimos a buscar los niños casa por casa y Hicieron pudimos ese buscar. trabajo. Hicimos Sin el trabajo. conocer que el Papa pedía justamente eso. Hicieron sin Exactamente. que... El Papa siempre decía, iglesia en salida, iglesia Sí. en salida. Nos fuimos y la gente nos recibía súper bien porque, ay, mi hijo ya no se iba o mi hijo se tiene que ir tan lejos. En serio, claro, Sí. tenía que ir hasta la parroquia. Sí, no es tan lejos igual la parroquia, pero igual es... Claro, son 7, 8 cuadras y cerquita. Sí, cerquita. Y hasta ahora seguimos luchando contra eso, ¿verdad? ¿En De que serio? como queda O sea, muy que cerca la mucho- parroquia, eso, mucho se más. van a la parroquia, no quieren estar tanto en la capilla, ¿verdad? Pero- Es chiquitito, en la parroquia pues, es enorme, grande, Sí. tinglado. La verdad Para que jugar sí. tiene el parque ahí atrás. Sí. Ese es lo que nos... Eso Tenemos es lo que una les plaza por lo menos nosotros. Una plaza. Una plaza ahí al lado. Ustedes, la capillita. Sí. Ahí detrás. Sí. Y utilizan también.
solemos utilizar para los niños más pequeños. Pero yo te voy a decir una cosa, para llegar a esa plaza es más difícil que subir, no sé, en un avión a chorro. La verdad que ¿Por sí, qué? por la ¿Por qué? zanja que hay ahí al Esa costado. zanja que hay. En la zanja es un tenemos que decir circuito. al público, que quien el intendente o lo que sea que mande a arreglar esa calle. Por favor. Empedrar, imponer y hacer algo lindo. Condiciones. Por favor. Y vaya, es imposible intransitable. Sí. Zanja, calle, Sanjacue le vamos a llamar ese, como canta ese. Sanjacue, oye, oí la de música. Es muy difícil, hay Sí, que pasar, sí, hay que pasar el circuito para poder llegar a la plaza. Así es, por Y eso. después de venir, y nuestros niños a veces están tristes también porque quieren ir a jugar y nosotros Sí, claro. no podemos No, porque es peligroso. Sí. Y si llueve, peor. peor. El Ah, agua, y definitivamente se suspende la catequesis. En serio. Sí, no hay- ¿Sabes? no hay de Es otra. como, o sea, que ahí en Lambarelo, ¿te acuerdas de esos pobres militares que fallecieron? Sí. Su vehículo y todo lo llevó. Imagínate. Sí, sí. Y después, y fueron creciendo. Comenzaste casa por casa. Casa con por los casa, niños. ¿Cuándo de- comenzaron? ¿Cómo siguieron? Bueno, supuestamente tenía dos catequistas, ¿verdad? Ah, ya. Uno me dejó por el camino, entonces yo tuve que tomar la posta, ¿verdad? Ah, ya. Los pobres Vos niños, los querías más mandar chiquitos. nomás, entonces vos querías ser No, la jefa, no, íbamos a hacer en realidad tres, ¿verdad? Ah, Íbamos tres, a abrir Amiguitos de Jesús, Confesión y Comunión. Ya. Yo me quedé con los más chiquititos porque yo ahí por Era la amor, más chiquitita. claro, entonces yo por amor ahí a la camiseta, bueno, yo voy a estar con los más chiquititos. Claro. Después cuando me dejó mi catequista que era de comunión, entonces Ay, yo Jesús. tuve que decidir y le di prioridad a los de comunión y los chiquititos tuvieron que irse todo otra vez a su Sí, casa. sí, sí, sí. Volvieron al siguiente año y ahí ya conseguimos más catequistas. Crecieron más. Catequistas y niños. Catequistas y niños. Ya. ¿Y ahora De cuántos más o menos ser- están? y son en total 50. 50 chicos. 50. imagínate. Y Qué ya tenemos bien. abiertas todas las etapas. todas las etapas ya. Sí, ya tenemos Y confirmación. ya tienen los catequistas para las etapas. Tenemos, Ya gracias a Dios tenemos. Qué bien. Sí, y Alejandro, ¿y cuál es un poco tu realidad ahí con los jóvenes? ¿Qué tal? Ellos trabajan, se entusiasman. Hay muchos jóvenes, ¿o no hay muchos Hay jóvenes que... O sea, yo digo del barrio primero, no te Sí. estoy diciendo tanto de tu capilla, sino que alrededores. Hay jóvenes, Hay realmente. jóvenes por ahí. Sí, porque Las familias, inclusive, o sea, inclusive tienen jóvenes son parte del adolescentes. equipo de liturgia también. Entiendo. Tienen 15, 16 años algunos tienen 18, 19 ¿Cuántos años tendría esa capilla ahí, San José Esposo? No sabes. Yo digo Ni que idea. 30, 25, 30 años más 30 o menos años, de ya. servicio. Entiendo. Creo yo. No, por eso nomás digo, por la fuerza, ¿no? Sí. Porque la edad también, en los años, pues Claro. ayuda, ¿verdad? Para eso. Sí. Y por eso que te preguntaba la población juvenil, ¿verdad? Si Y las hay casas tienen jóvenes, 12 pero jóvenes. Los Suelen venir más a las misas, ¿verdad? Son lo que más veo, pero poco servicio. O sea, compromiso. Compromiso con el servicio. Pero sí hay Legión de María Juvenil y eso que se juntan. A la ¿verdad? cuenta, eso sí que es bueno. Hay, pero son ellos y después yo veo muchísimos jóvenes más ahí en Villa Elisa. Hay mucho potencial. Sí. Ahí en mi barrio al menos, ahí ya estamos tratando de ver espacio de servicio. para esa Pero gente. están llegando. Mira que ustedes tienen lindo terreno ahí. Sí, estamos Ahí se puede hacer lindas cosas. en un proceso ahora, se va a hacer una pastoral juvenil ahí en la capilla. Según Hay tu proyectos. parecer, vos tenés 25 años. Sí. ¿Qué es lo que a los jóvenes más o menos les atrae, les gusta? Sobre todo esa zona, vamos a decir. Y Porque hoy en día, mira que se nos entró mucho la parte de la tecnología. Los celulares, todas estas cosas. ¿Podemos luchar contra eso o es imposible? sí, se puede luchar. Inclusive puede ser un factor para nosotros que podamos aprovechar. Yo considero más bien A ver, una herramienta. quiero escucharle a usted porque yo tengo que aprender de ustedes que son jóvenes. Yo considero que Es herramienta. es una herramienta. Ya. Ya que tenemos todo el día el celular en la mano, claro que se puede evangelizar ahí. Bueno, Claro que usted me podemos habla ya de acercarle a evangelización. ellos, ¿verdad? Usted ya me habla de evangelización, ustedes son más santos que yo. Yo lo que quiero es que ustedes me digan a un joven que está en el huiroreí, por decir así, que está en la droga, que está en esto, en la joda. Yo no le voy a agarrar y dar un celular. Para evangelizarte te traiga este y vamos a utilizar. No te va ni dar un clic ahí. Entonces, yo digo, si vamos a utilizar, ya que vos solo por ahí, del periodismo, etcétera, o sea, ¿cómo le vamos a ayudar para que ellos vengan primero? Que sea tu caure iragüe, para atraerles. ¿Con qué? Esa tecnología o con otras cosas. Y a los jóvenes les encanta grabar videos. Entonces, Y a los le jóvenes les llamás, encanta jugar. Le llamás a jugar con su celular y venimos a que le haces, qué sé yo, preguntas y respuestas y con su celular responden.
Entiendo. ¿verdad? Entonces, el que más responde lleva puntos y le premia a la gente. O sea, a que- través de eso. Sí, hacemos juegos, dinámicas, videos, diversión. ¿Ustedes tienen wifi ahí? Wifi. Sí, en mi capilla sí No, tenemos. bueno, pero ustedes, porque sos hueso, no te dan No. o patas y ley mensaje. Hay wifi disponible. Hay Hay wifi. wifi. Entonces ya podés hacer un jueguito. Sí, por lo menos algo vamos a poder internet, hacer. ¿no? Sí, Pues tenés que ser bien, si tenés mucho juego, va a chupar todo, claro. mucha fuerza. Después cambiamos contraseña otra vez cuando Mientras vos estás jugando, ellos están entrando en otra cosa, Sí, ¿verdad? no, por eso. Pues les felicito, che, eso es importante, ¿verdad? Sí. Para que puedan también ustedes, y hay que ir pensando, ¿verdad? O sea, cómo atraerlo. Y después sí estoy muy de acuerdo. De ahí también, después se puede hacer la parte de la evangelización. Claro. Ahora mismo, por ejemplo, nosotros en nuestro canal, Yandé Yarañé, tenemos un joven que está incursionando un poco con eso, ¿verdad? O sea, le trae hacia jóvenes y hacen su juego, ¿verdad? En la misma, frente al canal. O sea, frente a la cámara, perdón, ¿verdad? Y hacen su jueguito y se sientan y están haciendo. Fue ¿Cuándo vamos a interesante. jugar nosotros? Y bueno, eso ya depende de Queremos ustedes. jugar. Queremos jugar. El día que Sí. quieran. Y pueden Bueno, venir. pero Yo- nosotros no vamos a decir así, no vamos a responder todo rápido porque vamos a hacernos que no sabemos. No sabemos. Ah, No que sabemos. Estamos ahí, ¿verdad? Qué bien, che. Bueno, y la problemática hacia tu capilla, ¿cuál es el de los jóvenes? Y la verdad que nosotros estamos rodeados luego de sectas. Para empezar, vamos a empezar luego de ese lado, ¿verdad? ¿En Y la serio? gente piensa que es mucho más fácil ir a dejar nomás ahí su plata y que alguien te solucione el problema si es necesario, ¿verdad? Claro. Que O sea, se acercarse. busca mucho, ¿verdad? Se busca Las demasiado. cosas que se recibe todo de arriba, te doy, te doy. Deja tu diezmo, cuanto más dejas, Dios más te bendice. Así mismo. Ya, Y también están las iglesias evangélicas. ya. Tenemos muchísimas ahí en la comunidad. En serio, ahí Muchísimo. alrededor. Hay mucho asentamiento, parece, esa parte, ¿verdad? ¿O no? Más o menos. En realidad, no tanto. villa. Son Gente villas. que ya está hace muchos años Ah, ahí, ya, pero ya. villa. Sí, 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 sí. Bueno, así entonces estamos conversando con estos jóvenes que vienen desde Villa Elisa, preocupaciones, cosas interesantes. Y les felicito, che, porque ustedes con su trabajo, con su estudio, con su profesión, que le dedican ese tiempo. ¿eh? Claro. Eso es muy meritorio para ustedes, para su comunidad y para Dios también. Dios paga muy bien. Bueno, nosotros queridos amigos, volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros en este domingo con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y hoy estamos aquí con Iliana Montserrat, viste que no me olvido yo, y Alejandro Daniel. Está ahí. Y Yalisa, eso ya es más fácil. San Antonio, San José Esposo, San José. y Virgen de la Candelaria. Candelaria. Los nombres será, bueno, pero estábamos hablando ya de tantas cosas lindas de lo que ustedes están haciendo, pero ahora esto es lo más lindo y quiero que ustedes miren hacia las cámaras, ustedes ahí frente, concentrados. Vamos a comenzar contigo, Alejandro. Un mensaje que les quieras dejar a tu comunidad. Siempre nosotros vamos concluyendo con un mensaje, ¿verdad? Sí, a los jóvenes, para nuestras familias, y qué es lo que te gusta y por dónde quisieras comenzar ese mensaje para tu comunidad. Sí, yo quiero rescatar lo que siempre me enseñó mi papá, ¿verdad? Su salmo favorito, él decía, el Salmo 22, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Y yo adapto eso a mi vida, pongo para mí, porque realmente a veces tenemos muchas preocupaciones nosotros, ¿verdad? Como personas, como jóvenes, como personas que sirven, ¿verdad? Y a veces decimos, estoy haciendo bien, estoy en el camino correcto, ¿por qué me pasan esto? Pero después pienso nomás en ese salmo y digo, el Señor está conmigo, ¿verdad? No me va a faltar nada. Y hasta ahora, gracias a Dios, yo no me falta nada. Tengo siempre comida, techo, ¿verdad? Todo tengo. Entonces, el mensaje es para mí principalmente que confíen en el Señor, que con Él nunca nos va a faltar nada. Claro. Principalmente es dejarse
guiar por Él, dejar que el Espíritu Santo sea el que motive tu vida y que Él sea el que te guíe y te encamine realmente en el camino del Señor. El ¿verdad? servicio. En el servicio. por ¿Hace sobre cuántos todo. años que falleció tu papá, me dijiste, Alejandro? Papá ya este año va a cumplir 2 años. 2 años, hace poco entonces. Sí, hace poquito. Habrá sido bastante duro, ¿verdad? Es duro. Sí, fue Más muy todavía complicado. 1 año que le acompañaste. Cáncer. Sí, 1 año estuvimos Y en el eso. hospital. Sí. Y se iba desgastando, ¿verdad? De a poquito, ¿verdad? Sí, los últimos tiempos Se iba ya... consumiendo. Sí, ya era muy complicado. Ya inclusive es algo que no solo decirle a mucha gente, pero que nosotros como mamá, el último mes, ya decíamos nomás ya... Llévale, Señor. Exactamente, eso mismo. Ponemos en tus manos. Si Mira es que por yo nosotros, acompaño, como te le dije hace entregamos, rato, ¿verdad? acompaño mucho yo a la gente, acompaño mucho en los hospitales y así voy viendo el Sí, proceso. hay mucha como está gente diciendo. hay mucha gente que se aferra a la persona, ¿verdad? Claro. Está bien aferrarse, pero La hay veces vida, que es ¿verdad? bueno soltar Dejarlo y también. dejar ir porque sufre, ¿verdad? Y para Claro. mí era un sufrimiento lo que sufría, lo que Claro, tenía papá, claro, ¿verdad? claro. Entonces no quería verla así, entonces yo decía ya, en oraciones, decía, por favor, ya si es tu voluntad, llévale. Claro. Ya. Y otra de las experiencias, puede ser una experiencia muy sacerdotal mía, es cuando muchas veces parece que el enfermo ya está esperando nomás. Está esperando al sacerdote. Sí. Le visita, y mira que me pasan muchos casos. Y hay algunos que no le quieren soltar, como vos decís. Ya está ahí, pobrecito, que ya está esperando, pobrecita, ¿verdad? Una vez una señora se enojó, no le llamen al padre, no le llamen, porque después viene y se muere, dice. ¿Cuántos años tiene su mamá, señora? 92 años. No le quería dejar. ¿Pero por qué? Y porque había sido, nunca se preocupó de su mamá. Y a última hora ahí estaba, y como que parece que estaba llorando eso, ¿verdad? Entonces no le quería soltar, como diciendo, mamá, estoy aquí, ¿verdad? O sea, este señor que hace poco también, Charles Paliza, que falleció hace poco. ¿Sabían? Este señor, él siempre decía, en vida, querido hermano, en vida. En vida. Papá también siempre decía eso. Siempre decía tu papá. Mira qué bien. Bueno, tu mensaje, Iliana. Bueno, la verdad que una frase que a mí me llega mucho es, ay de mí si no lo hago. Ay de mí si no lo hago. Jeremías, ay de mí si no lo hago, Señor. Utilizar todo lo que yo sé, todos los dones que Dios me dio para el servicio. ¿Vos te sentías así? Yo me siento así. Siento que si es que yo dejo de hacer esto en algún momento de mi vida, no sé, Te sentías no voy a tener, ya no va a tener sentido mi vida. Pero mira si es que dejo de hacer mira eso. que Jeremías al comienzo comienza a luchar. Él se pelea medio con Dios. Señor, ¿por qué me quieres? Yo soy un niño. No quiero. Y yo también era una niña cuando me inicié. Yo no sabía dónde. Como periodista te veo ya y te sabe defender, che. Y yo no- También era una niña. Es que de verdad Sí. inicié, no sabía dónde estaba y después me llegaban cosas tan buenas. Claro. Y bueno, por más de que yo ya estaba sirviendo, o sea, en realidad para mí no era servicio, era tal domingo me tengo que ir a cantar en tal lugar. Claro. Ahora le puedo decir, siempre es a vos te un gusta. servicio. Claro. Y está esa linda música que justamente El Profeta se llama. Es hermosísimo. Porque son músicas antes que conoces. Hermosa, la verdad. Antes que me formara dentro del vientre de tu madre. Espectacular. ¿Eh? Te vamos a cantar. Ah, quieren cantar. Bueno, Sí. espectacular. Bueno, así yo les agradezco sinceramente que hayan venido a compartir todo lo que están haciendo y esto es un lindo testimonio de juventud. Por eso que les pregunté si se puede hacer lo que ustedes están haciendo siendo jóvenes, estando estudiando, teniendo 3 títulos, o ya está ahí por lo civil ahora, trabajando, y sin embargo, otra vez en su comunidad, a full. Eso les felicito, un lindo ejemplo también para otros jóvenes, que ojalá entonces puedan emular lo que ustedes están haciendo. Quisiera comenzar con esto del Salmo 22, paréntesis 23, ¿verdad? Este salmo tan lindo de David. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón me infunden confianza. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza,
y mi copa rebosa. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Qué lindo este salmo, y es lo que entonces aquí nos está dejando Alejandro. Y también esta otra frase tan hermosa, ¿verdad?, de Jeremías: antes que me formaras, tú me has llamado Señor. Así que les agradezco, Alejandro, y aquí nuestra amiga Iliana, que el Señor verdaderamente les bendiga, y a todos los jóvenes también con quienes ustedes están trabajando. Amén. Y así entonces nos vamos despidiendo, y yo les dejo a ustedes y también a todos los jóvenes especialmente, y a todas las familias, la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y volvemos el próximo domingo con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Hasta aquí, Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.